pasamos al capítulo 71. Saber que no sabe es lo más elevado. No saber, pero pensar que sabe, es un fallo. Solo cuando uno reconoce el fallo como fallo, puede uno estar sin fallo. Los sabios son sin fallo porque reconocen el fallo como fallo. Por eso es que son sin fallo. El error, aquí utiliza la palabra fallo como error, no como juicio, sino como una limitación. Una de las mayores limitaciones o de los errores que cometemos es el caer en esa idea de que ya sabemos, de que ya tenemos una idea, de que yo no soy así. Y en el momento en el que haces eso, fíjense cómo muchas veces contesta, yo no soy así, yo no me comporto así, sin ni siquiera haberte dado el tiempo para preguntarte si verdaderamente lo haces así o no. Por ejemplo, si te pregunto, ¿mientes alguna vez? Vas a decir enseguida, no, yo nunca miento, siempre digo la verdad. Tengo que decirte que eso es una mentira. Primero, no te has dado ni siquiera la oportunidad para contemplar, ¿miento alguna vez o no? Sino que inmediatamente, no, yo no soy así. Al decir, no, yo no soy así, yo no miento, yo no hago esto, yo no hago lo otro, no te estás dando la oportunidad de hacer un autoanálisis, una autocrítica para poder ver, ¿soy o no soy así? Cuando mis estudiantes, cuando cualquier persona me dice algo acerca de mí, algo que ven a mí de mi ego, algo que yo tengo que trabajar o resolver, no les digo que no inmediatamente. Lo que les digo es, déjame verlo, contemplémoslo. Contemplémoslo para ver si tienes razón o si lo que estás haciendo es proyectar tu sentimiento en mí. Pero no les digo, no, estás equivocado inmediatamente, yo no soy así. Lo primero que hago es, vamos a hablarlo, exprésate, dime el por qué. Para que me ayude a mí a descubrirme. Porque todos seguimos teniendo algo que trabajar. Este capítulo 71 no solamente está enfocado a aquellas personas que están evolucionando, sino también a los sabios, y ahí lo dicen, los sabios son sin fallos porque reconocen su fallo. Es común en el mundo espiritual encontrar a personas que tienen mucha experiencia, incluso maestros, que se creen libres de ego, que se creen que ya no tienen ego, o que el ego se puede destruir, te puedes quitar el ego de encima. Eso es ego. Afirmar que hay que acabar con el ego, o que una persona está, o que ellos están libres de ego, eso es su ego hablando. Porque el ego es algo innato de nosotros. No hay forma de eliminarlo, solo hay forma de entenderlo, comprenderlo y educarlo. Pero tenemos que saber que ese ego está aquí, está en la naturaleza, afectado por las leyes de la naturaleza, por el samsara, por el karma, por el dharma, por el priti. Así que de vez en cuando algo va a suceder. Pero si quieres pretender saberlo todo, si quieres pretender tenerlo todo resuelto y que a ti no te afecta nada de eso, no vas a poder ver cada vez que ese fallo aparece, cada vez que tu ego se comporta de una manera determinada, que no es virtuosa, que no sostiene los tesoros que hemos estado estudiando en el día de hoy. Y esa es la ignorancia y la arrogancia, el no querer saber, porque el no querer saber es la ignorancia, y la arrogancia es no quiero saber porque ya lo sé. Entonces, ¿cómo se comporta un sabio ante una crítica, ante un juicio? Lo mejor que puedes hacer es decir, ok, no afirmes que porque te lo estén diciendo sea verdad, pero tampoco afirmes que sea mentira. Simplemente presta la atención y dices, ok, vamos a estudiarlo, vamos a contemplarlo. ¿Miento yo alguna vez? ¿Alguna vez digo algo que no es puramente cierto? La respuesta es sí, porque no eliges mentir, las mentiras suceden, igual que los enfados. Así que ciertamente a veces dices que estás bien cuando estás mal. A veces dices que algo no te afectó cuando sí te afectó. Ah, pero eso ni siquiera lo considerabas una mentira, ¿eh?
A veces quieres ocultar cosas. Lo que te hace mentir son las negaciones. El miedo, la vergüenza y el orgullo es lo que te hace mentir. Y por tanto, cuando el miedo, la vergüenza y el orgullo se activa, no elegimos. No elegimos qué decir o qué no. Simplemente sucede. Porque ahora el miedo, la vergüenza y el orgullo, si no tenemos la suficiente experiencia para estar conscientes, ahora ellos van a actuar por nosotros y van a tomar la decisión por nosotros. Entonces la mentira sucede, o el enfado, o lo que quiera que suceda. La mejor forma para asegurarte de no limitar tu evolución es siempre estar abierto a descubrir algo nuevo, a aprender, a querer saber más y no dar por hecho, ya está, ya la hice, ya terminé, ya no tengo nada más que aprender, sino estar abierto a seguir en esa búsqueda, en ese entendimiento. No es negar lo que sabes. A mí me escuchan que yo les digo, sabes lo que sabes y no sabes lo que no sabes. Porque es igual de arrogante decir que ya lo sabes todo y no tienes nada más que aprender, como es igual de arrogante decir que no sabes nada. Sabes lo que ya has aprendido y lo que ya has descubierto, y todavía no sabes aquello que no sabes y que no has descubierto. ¿Vale? Capítulo 72. Cuando la gente ya no teme la fuerza, ellos producen una fuerza mayor. No limites su lugar, no rechaces su sustento, porque el gobernador no les rechaza, por tanto ellos no rechazan al gobernador. Por tanto los sabios se conocen a sí mismos, pero no se glorifican. Se respetan, pero no se rezan. Por tanto ellos descartan esto y toman lo otro. Durante mucho tiempo, tanto en los países como en las empresas, existía esa idea de que a través de la fuerza, del miedo, del temor, se obtenían mejores resultados. Y que cuanta más fuerza aplicásemos, más resultados y mejores resultados obtendríamos. Sin embargo, esto no es así. Porque lo que hace es poner a la gente en el miedo. Y sí, en el miedo pueden desarrollar un poco de fuerza, pero nada comparable con la verdadera fuerza que pueden producir cuando en lugar de estar motivados por la fuerza, están motivados por la libertad, por la pasión, por su propia decisión. Cuando en lugar de tener que actuar porque los estén limitando y los estén presionando, actúan porque tienen su lugar, porque son respetados y pueden actuar como desean actuar. Cualquier persona que trate de limitar la fuerza, el lugar o el sustento, la forma en la que se gana la vida de los demás, lo que van a recibir es un gran rechazo, una gran rebelión. Y eso no es bueno. ¿Okay? La forma de comportarse es justo lo contrario. No limites a nadie, no rechaces a nadie. Y tu karma será que nadie te va a rechazar a ti. ¿Okay? Nunca es mejor aprender a través de el dolor y la presión. No es más sabio como jefe, por ejemplo, que pongas presión y miedo, incertidumbre e inseguridad en tus empleados. Eso no es nunca mejor que hacerles sentir estables, seguros, cómodos y alegres. ¿Okay? La fuerza que hay detrás de la alegría es mucho mayor que la que hay detrás del miedo, porque el miedo bloquea, paraliza. La alegría expande. Capítulo 73. El audaz al atreverse será asesinado. El audaz al no atreverse sobrevivirá. Estas dos, una puede beneficiar, la otra puede lastimar. Aquella odiada por el cielo, quién sabe la razón. Incluso los sabios aún no encuentran esta dificultad. El Tao del cielo no contiende y aún así sobresale en ganar. No habla y aún así sobresale en responder. No es convocado y aún así viene por su cuenta. No tiene prisa y aún así sobresale en planear. La red celestial es amplia, suelta y aún así no deja que nada se le escape.
Ser audaz tiene que ver con esa parte de ser súper inteligente. Es súper inteligente, pero también es, como veíamos en capítulos anteriores, cuando hay muchas reglas, cuando hay muchas estructuras, la gente se vuelve audaz, se vuelve inteligente para poder saltárselas. Así que la audacia también tiene que ver con eso. El audaz, cuando se atreve, es decir, ¿qué es atreverse aquí? Cuando se entromete, cuando pierde la virtud de la conservación o de la prudencia, ahora será asesinado, será lastimado. Mientras que si sigues siendo audaz, pero no te entrometes, no te metes en los asuntos de los demás, no tratas de manipular, no tratas de forzar a nadie, entonces sobrevives porque tienes esa audacia, pero no te entrometes. Entonces la supervivencia está garantizada. El cielo odia una de ellas. La que odia, obviamente, es cuando nos entrometemos, cuando perdemos esa conservación y esa prudencia. Dice, el Tao del cielo no contiende y aún así sobresale en ganar. El Tao no hace nunca fuerza, pero sin embargo siempre termina venciendo. No habla y aún así responde, siempre aparece. Por ejemplo, si tú piensas en una tormenta, contempla un rayo. Visualiza un rayo. El rayo no te está cayendo a ti, solamente visualiza un rayo. Y verás que en ese rayo hay una presencia enorme de poder y de fuerza. Pero observa que en ese rayo no hay agresividad, no hay violencia. Simplemente sucede. Así que no es un intento de destrucción. La naturaleza no trata de destruir, simplemente sucede. Entonces el Tao no contiende y aún así siempre gana. Da igual si lo invocas o no, ahí está. Y no tiene prisa porque siempre la verdad termina saliendo, esa no contención de la que les hablaba hace un rato. Y dice que el Tao es como una red. ¿Qué es una red? Una red es una cuerda enorme que a través de los agujeros parece que está suelta y que todo se puede perder y escapar. Pero realmente nada escapa de esa red, porque en el momento en el que la red se va cerrando, todo queda dentro. Así que no hay forma de que algo pueda escaparse fuera de la red. Y eso es el Tao. El Tao es la gran red, es la matriz del universo que lo contiene todo. Y nada puede estar fuera, ni puede salirse, ni se puede escapar a esa red del Tao. ¿Okay? Entonces respira, presta atención a tu abdomen para permitir que la mente asiente lo que hemos contemplado hasta ahora. Prestando atención al abdomen, relajando la mente. Aceptar no entrar en comparación. Cuando el Tao es comparado, pierde su grandiosidad y se convierte en insignificante. Eso significa que cuando tú te comparas, te vuelves insignificante. No te compares. Compararte es perder la conservación, es perder la humildad, es perder la compasión, los tres grandes tesoros. Porque en una comparación siempre alguien gana y otro pierde. Por tanto, injusticia. Por tanto, muerte. En lugar de eso, siente esa necesidad de la comparación, de demostrar quién es mejor que quién, o de establecer tu posición jerárquica en la manada.
posición en la manada es abajo, detrás, conteniendo y sosteniendo y apoyando a los demás. Como el agua siempre elige estar abajo, nunca arriba. Eso te hace regresar a la humildad, para que no haya necesidad de atacar, enfadar o pelearse. Sino permanecer en calma, sin la necesidad de contenerte, porque no hay nada que contener, solamente hay paz, solamente hay Tao. Aceptando nunca iniciar una pelea, nunca iniciar una guerra o un conflicto. En ocasiones dando más para evitar que así suceda. Que tus herramientas y tus armas no sean ni las manos ni las armas, sino la virtud. Tu compasión, conservación y humildad son tus mejores armas. Esto es fácil de comprender y de practicar. Solo tienes que permanecer en esa virtud, en el Tao. Porque no hay necesidad de atacar o de pelear. Tampoco hay necesidad de protegernos. Tampoco hay necesidad de ocultar nuestros errores, nuestros fallos. No hay necesidad de ocultar lo que aún no hemos resuelto. Y tampoco lo vas a convertir en una autoguerra o autopelea. Porque pelear contigo mismo es igual de malo que pelear con otro. Reconocer tus errores es humilde. Reconocer tus errores es lo que te permite rectificarlos y resolverlos. Entonces te liberas de ese error. El sabio es sin fallo porque reconoce el fallo. No limites a la gente, no les fuerces, no les rechaces. No pongas presión sobre ellos. En lugar de eso, motívalos desde lo positivo, desde la colaboración conjunta, desde la igualdad. Sin glorificarte ni a ti ni a los demás, pero al mismo tiempo sin rechazar ni a ti ni a los demás. Porque el Tao siempre está ahí. El Tao siempre termina floreciendo y apareciendo. El Tao lo envuelve todo como una red. Lo cual quiere decir que el Tao también te envuelve a ti. Tú también estás dentro de esa red del Tao, de la que nada escapa.
Así que el Tao también te cuida, te protege, te guía y te enseña. Cuando estás con el Tao, el miedo a la muerte se va. Por tanto, una amenaza de muerte no tiene más sentido. Existe el karma y el karma es el que lo equilibra todo. Dejemos que el karma se encargue. Dejemos la justicia divina actuar. No entrometernos en el karma ni la justicia divina. Y lo que sí podemos hacer es regresar a la virtud de la conservación, de saber cuándo parar, cuándo continuar, para no caer en los excesos del materialismo. Porque para que una persona tenga mucho, otros tienen que tener menos o nada. Por tanto, el que tiene mucho perdió la conservación y hace que el que tiene poco ahora sufra, pase hambre. Porque de esa manera el rico perdió la conservación. Regresa a la conservación, al no abuso, al no exceso. Para que todos esos abusos y excesos vayan a los que están en pobreza, hambre y penuria. Conservación, humildad. Saber cuándo parar en el manejo de tus recursos, también en el manejo de tus riquezas. Respira profundo y regresan aquí. En el capítulo 74 dice, la gente no teme la muerte, ¿cómo pueden ser amenazados con la muerte? Si la gente está hecha para constantemente temer la muerte, entonces aquellos que actúan fuera de la ley pueden ser capturados y matados. ¿Quién se atrevería? Existe un verdugo que mata. Si sustituimos al verdugo de matar, es como sustituir al gran carpintero de que corte. Aquellos que sustituyen al carpintero de cortar, es raro que nos corten sus propias manos. Si la gente tiene miedo a la muerte, ahora los puedes amenazar con muerte. Pero si la gente no teme a la muerte, ¿cómo amenazarles con la muerte si no le tienen miedo?
Una persona que no le teme a la muerte no va a hacer caso a una amenaza de muerte, porque le da igual, no le afecta. Ahora, si la gente tiene miedo a la muerte, ahora sí le afectan esas amenazas. Y dice, los que están fuera de la ley pueden ser capturados, matados. Entonces, ¿quién se atrevería a estar fuera de la ley? Sin embargo, sigue habiendo gente que actúa fuera de la ley. Por tanto, ni siquiera la amenaza de muerte evita que la gente se comporte más allá de la ley. Lo que está diciendo aquí un poco es, ¿qué sentido tiene el pecado capital, la pena de muerte? Porque la pena de muerte no ha conseguido evitar que las personas actúen al margen de la ley. Porque unos no le temen a la muerte, a otros les da igual. Existe un verdugo que mata. ¿Qué quiere decir esto de un verdugo que mata? Quiere decir un verdugo natural, que es el karma. El karma, la justicia divina, o la acción y reacción, reciprocidad, es el que se encarga de equilibrarlo todo, de darnos a cada uno la consecuencia de nuestras acciones. Entonces existe un verdugo natural, que es este karma, esta ley de la naturaleza, del Tao, que se encarga de equilibrarlo todo. Dice, si sustituimos al verdugo de matar, es como sustituir al gran carpintero de cortar. Aquellos que sustituyen al carpintero de cortar terminan cortándose. Está diciendo, si al gran maestro de carpintero lo quitas y pones a un novato, muy probablemente el novato termine cortándose sus propias manos, porque no tiene la gran experiencia que tiene el gran carpintero. Obviamente es una metáfora. Lo que está queriendo decir es, el karma ya trae justicia y lo equilibra todo. ¿Por qué quitar el karma para que alguien se encargue de hacer lo que el karma hace? Eso es quitar a un gran especialista para poner a un novato. Por ejemplo, en el caso de las penas de muerte, en muchas ocasiones se ha juzgado y sentenciado a muerte a personas inocentes. Y una vez que han sido asesinados, que han sido matados, ya no hay posibilidad de decir, uy, fue un error, pues ni modo. No, ya es demasiado tarde, no hay nada que hacer. Entonces lo que está diciendo es, tengamos fe en la evolución, tengamos fe en la evolución de las personas, tengamos fe en el karma del Tao, porque automáticamente todo se equilibra en la naturaleza. Y el karma es la mayor justicia que hay, es la justicia más justa que hay. En el karma no hay nada que sea injusto, y todo se equilibra como se tiene que equilibrar. Así que de nuevo está diciendo, no nos entrometamos ni siquiera en el karma o en asuntos de la justicia como tal. ¿Vale? Hablando de la pena de muerte. Capítulo 75. El hambre de la gente se debe al exceso de los impuestos del gobernador. Entonces ellos mueren de hambre. La gente con dificultad para ser gobernados se debe a la intromisión de sus gobernadores, por tanto son difíciles de gobernar. La ignorancia de la gente por la muerte se debe a la superabundancia en la búsqueda del gobernador de la vida, así que ellos ignoran la muerte. Por tanto, aquellos que no se afanan por vivir son mejores que aquellos que valoran la vida. El dinero en el mundo es una determinada cantidad. Hay una determinada cantidad en el mundo. Y esa cantidad de dinero está distribuida entre todas las personas del planeta. Por tanto, cuanto más tienen unos pocos, menos tienen otros muchos. El hambre de la gente se debe al exceso, no solo de los impuestos, sino de las personas en general. ¿Por qué habla aquí de los excesos del impuesto del gobernador? Piensen que estamos hablando de una época en la cual no había una democracia como tal. Estamos hablando de una época de hace muchos miles de años, donde el gobernador no gobernaba, no todos los gobernadores gobernaban con ese deseo de cuidar del pueblo, sino de enriquecerse.
Así que en aquella época los impuestos eran muchísimo más elevados de lo que ahora, por mucho que te quejes ahora. En aquella época eran mucho peor. En esta era pagamos impuestos, pero no te impide el comer, no te impide el tener ropa, no te impide el tener un coche, no te impide la supervivencia. En aquella época sí. Así que hasta en eso hemos mejorado mucho, porque antes todos esos impuestos eran para lucrarse el gobernador, el emperador, quien estuviese a cargo. Cuanto más se enriquece una persona, llámese gobernador, político o multimillonario, muchos otros se empobrecen, porque el dinero del mundo es el que hay y solamente se distribuye. Por tanto, tenemos que aprender esa virtud de la conservación, de no permitirnos caer en los excesos, en el excesivo lujo, porque el excesivo lujo hace que que el dinero no vaya para otros. Así que es de nuevo volver a ser prudente. Cuando una persona está pasando hambre y dificultades económicas, seguir las leyes o seguir las instrucciones del gobierno no funciona, porque lo que quieren es sobrevivir. Y si esas leyes les impiden sobrevivir, ahora van a ir en contra de esas leyes. Por tanto, no es sabio presionar a la gente, forzarle, excederse con ellos. Esto mismo sucede en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Si siempre estás poniendo demasiada presión, si siempre los estás limitando en lo que quieren hacer, ahora se van a poner en rebelión en contra tuya. Afanarse por vivir es obsesionarse con el lujo, los excesos, el materialismo. ¿Okay? Entonces, eso no es llevar una buena vida. Aquellos que se afanan por vivir, es mejor que eso, valorar la vida. ¿Qué es valorar la vida? La virtud que yo les enseño como gratitud y la satisfacción. Esta es mi vida, agradezco lo que tengo, me siento satisfecho con lo que tengo. Esa es la virtud de valorar la vida y de no afanarse. Afanarse es obsesionarse con la vida.